¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Me da gusto saludarlos para iniciar esta consideración de la mañana. Cierto día del año 32 de la era común, Jesucristo estaba enseñando a la multitud. Muchas personas se habían congregado a escuchar al gran maestro. Ya habían visto sus milagros. Él había resucitado muertos, curado enfermos. Justo esa tarde, Jesucristo había alimentado a miles de personas de manera milagrosa con un par de cestas de pan y pescado. Cuando la gente había visto eso, el poder de Jesucristo, su liderazgo, su interés por las personas, pues lógicamente empezaron a pensar, Él debe ser nuestro rey. Y entonces querían nombrarlo rey, ir por Él para darle ese cargo. Pero ¿cuál fue la reacción de Jesucristo? El capítulo 6 del Evangelio de Juan, ahí el versículo 15 nos da la respuesta. Entonces Jesús, que sabía que estaban a punto de venir para llevárselo a la fuerza y hacerlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Como vemos, Jesús no tenía intención de que lo nombraran rey. Pero ¿cómo es esto si Jesucristo mismo estaba hablando de un reino? Ese era el tema de su predicación. Bueno, la razón nos las da la primera carta de Juan, el capítulo 5, versículo 19. La razón es que el mundo entero está bajo el poder del maligno, o del diablo, o Satanás. Así es. A través de la historia, muchos hombres y mujeres han querido hacer el bien a través de la política. Muchos han querido hacer un cambio incluso a costa de su vida, sacrificándose por sus ideales. Sin embargo, aunque muchos logran concretar ese deseo de hacerse gobernantes, todos quedan bajo el mismo esquema. No importa cuántas buenas intenciones tengan o qué buenas obras puedan realizar, todos los gobiernos están bajo el dominio de Satanás. Y esto es hasta que el Dios de los cielos, como dice Daniel 2:44, elimine esta dominación y sus reinos con ella, y establezca su propio reino. Ese es el reino del que Jesucristo hablaba. Por eso cuando Jesucristo compareció ante Pilato, él expresó, mi reino no es parte de este mundo. Hoy estamos en medio de una campaña política muy grande, la más importante, según dicen muchos expertos, en muchos años. Usted prende la radio, la televisión, escucha a sus vecinos, incluso a sus parientes, y todos están hablando de política. Y es muy fácil dejarse llevar por esta corriente, ¿verdad? Quizá querer expresar su opinión acerca de cómo ha trabajado el gobierno, que las cosas van muy bien, pero recuerde que por muy buenas intenciones o buenas acciones, este gobierno sigue estando bajo el dominio de Satanás. Quizá querramos irnos hacia el otro lado, para no dar la apariencia de que estamos apoyando a los gobiernos humanos, entonces quizá hablemos mal del gobierno. Pero eso también es tomar partido. Sea que hablemos bien o mal, recuerde que todos están bajo el dominio de Satanás. Todos los gobiernos llevan al mismo lugar. Así es que debemos esforzarnos por mantener nuestras conversaciones neutrales. Cuando estemos predicando, hermanos, hablando del reino, evitemos hablar bien o mal de los gobiernos. De esta manera imitaremos el ejemplo de Jesucristo. Claro que esto también hace surgir otras interrogantes, como, bueno, si no apoyamos los gobiernos, ¿deberíamos obedecerlos? ¿O deberíamos aceptar sus ayudas? Bueno, en otra ocasión a Jesucristo le plantearon una pregunta muy interesante, queriéndolo entrampar los sacerdotes y los escribas y fariseos. Le preguntaron, ¿es correcto pagar impuestos? Si Jesucristo decía que no, seguramente esto crearía un malestar en el gobierno. Lo acusarían de sedición, de estar hablando mal del gobierno, y le acarrearía problemas. Pero si Jesucristo contestaba que sí, seguramente las personas pensarían que él estaba apoyando a los gobiernos
y al abuso que había en ese tiempo. Recordemos que el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de los romanos y querían liberarse. ¿Qué fue lo que contestó Jesucristo? Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 20, el versículo 25. Él les dijo: entonces, páguenle sin falta a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. De acuerdo a este texto, entonces, ¿a quién debemos obedecer? ¿A los gobiernos humanos o a Dios? Bueno, a los dos, pero a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? El apóstol Pablo, en su carta a los romanos en el capítulo 13, nos explica que las autoridades, los gobiernos humanos, son permitidos por parte de Dios para que haya un orden. Así es, los gobiernos tienen un trabajo: proveer seguridad, proveer salud, sanidad. Cuando nosotros obedecemos a los gobiernos, nos beneficiamos de estas acciones. Y el hacerlo no es una falta de respeto a Dios. Y lo mismo podemos decir de las asistencias sociales. Cuando un gobierno nos ofrece una ayuda, podemos tomarla siempre y cuando no implique identificarnos o apoyar específicamente a un partido o a un gobierno. El hacerlo no sería incorrecto. Esta mañana, hermanos, apliquemos estas dos ideas en nuestra predicación. Bien, pues les invito ahora a hacer una oración para iniciar.